¿Recuerdan a Sextic? El héroe de los niños, el modelo a seguir de los hombres, la esperanza hecha personaje. La leyenda de Sextic, el personaje más icónico de los videojuegos a final del siglo XX, un personaje olvidado de manera injusta. Sextic es el protagonista del videojuego The Fantastic Adventure of Sextic, un videojuego que, como él, fueron olvidados por sus contemporáneos, no por ser de mala calidad o por tener una pésima historia, no por algo peor, fueron olvidados y silenciados por individuos de ingratos intereses. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien habló de The Fantastic Adventure of Sextic y hoy es momento de revelar todo lo que se conoce hasta la fecha. Bienvenidos al mejor juego jamás antes hecho. Bienvenidos a The Fantastic Adventure of Sextic. Nuestra historia inicia con Pibor Interactive, una desarrolladora de videojuegos fundada posiblemente entre 1989 y 1990 en Irán. Era una desarrolladora nueva que apenas iba en ascenso y que, para ese entonces, no tenía ningún título publicado. Lo que sí sabemos es sobre su alianza con la editora Dango Soft, quien estaba desarrollando una consola con los últimos avances tecnológicos vistos hasta ese entonces. Cuando se aliaron, Dango Soft le exigió a Pibor que crearan un videojuego que sirviera de lanzamiento para la consola y que hiciera competencia contra tallas como Mario y Tetris. Para 1990 inició el reclutamiento de un equipo de programadores, diseñadores de arte y compositores de efectos de sonido, que en su totalidad se cree llegó a la cantidad de entre 20 y 30 personas, siendo para un estudio reciente algo grande y ambicioso. Ya reunido el equipo, se barajaron ideas sobre qué juegos desarrollarían. Se decidió usar como modelo la historia principal que tenía Super Mario Bros., con diferentes mundos para salvar a una princesa. Al principio, esta idea agradó a todo el equipo, pero pronto temieron que las comparaciones sean demasiado descaradas y que se les tildaría de plagio. Debido a este temor, volvieron a reunirse para pensar en otra idea. Todos concordaban que la idea de aventura estaba bien centrada, pero que la temática debía cambiar para no parecerse a Mario. Entre varias ideas, salió la propuesta de apelar hacia el público adolescente, hacer una temática que atrajera a un público con las neuronas más aldeadas y rebeldes. Esto fue visto como algo innovador, pero Dango Soft, cuando se enteró, rechazó esta idea, pues querían llegar a todo el público para que el videojuego tuviera más ventas. Ante este golpe bajo, el equipo decidió tomar como referencia las moras de la cultura pop. Entre todas las moras, encontraron la que sería su pilar estelar, Star Wars. Para ese entonces, la trilogía galáctica había logrado posicionarse entre los estándares de la cultura pop, por lo que Pibor tomó la iniciativa de mantener la idea de aventuras, pero ahora localizadas en el espacio. Ante esto, se les ocurrió retomar la idea de la princesa Leia, usando así el clásico prototipo de la princesa capturada, con el cambio de que no iniciaría el conflicto directamente en el espacio, sino que sería desde el planeta Tierra, donde sería capturada para que luego el protagonista se embarcara por toda la aventura espacial. Con estas ideas en mente, Pibor se puso manos a la obra en el desarrollo, pero hubo un gigantesco obstáculo: la consola de Dango Soft. La consola tenía un procesador y un motor gráfico inigualable, por no decir inédito. Se alejaba del modelo de cartuchos y utilizaba CD-ROM como la TurboGrafx 16, pero con mayor potencia. Frente a la imponente complejidad de la consola, los desarrolladores pasaron más de 5 meses estudiando todo el procesador, código y sistema de la consola. Cuando se dieron cuenta que podían hacer algo más ambicioso, decidieron hacer una versión de prueba técnica para intentar ejecutar objetos y modelos de personajes en 3D, y funcionó, o algo así, pues se dice que algunos modelos iban lentos debido a la mala programación del código. Incluso con este fallo, Pibor subió sus expectativas y decidieron que la historia ya no sería en 2D, y que ahora se aventurarían dentro del mundo 3D. El desarrollo inicial comenzó casi a finales de 1990. Dango Soft supervisaba que el proyecto siguiera en desarrollo. Después de ver que los primeros 5 meses fueron para inspeccionar y estudiar la consola, ellos ahora pondrían más atención hacia los movimientos del estudio. Pero incluso con el tiempo perdido, esto fue una inversión para los desarrolladores, quienes supieron mejorar con el paso del tiempo y se fueron acostumbrando a las exigencias de la consola. Los primeros escenarios de prueba fueron programándose, mientras los diseñadores de arte fueron los responsables de trabajar en conjunto con los programadores. Se tenían bosquejadas algunas ideas iniciales para los escenarios y enemigos, pero la mayor preocupación llegó cuando tuvieron que diseñar al protagonista. Tenían un nombre provisional, el cual terminó quedándose en el producto final, que era Sadiq, y no oyeron mal. Este es el verdadero nombre de nuestro querido Sextic. El nombre Sadiq proviene del persa Zopak Dijak,
y que se cree que Dijak se inspira en la ciudad y capital del distrito de Deyuk, del condado de Tabas, provincia de Jozán del Sur, Irán. Teniendo el nombre, aún faltaba el diseño. Hay dos teorías que supuestamente explicaban el diseño de Sextic. La primera teoría dice que uno de los diseñadores, de procedencia estadounidense, se inspiró en el estilo de los Mohawk, una nación norteamericana que tenía un corte de cabello parecido. La segunda teoría, mucho más simple y vaga, dice que uno de los diseñadores se inspiró en un empleado con estilo de peinado mohicano de una gasolinería cerca del estudio. Sea cual sea la teoría correcta, este estilo fue definiendo el personaje que todos ya conocemos. Ahora toca su historia. La aventura se centraría que, en una noche, nuestra novia sería raptada por unos extraterrestres. Nosotros tendríamos que salvarla, atravesando diferentes mundos misteriosos y fabulosos que se ubicarían en distintos planetas. Para enfrentarnos a las distintas criaturas, tendríamos la posibilidad de cambiar entre diferentes habilidades sobre la marcha, lo cual nos ayudaría a resolver puzzles y a combatir numerosos enemigos. Se sabe, gracias a la carátula del juego, que nuestro personaje volaría, pero en realidad no tenemos información que lo corrobore completamente hasta la fecha. Los diseños de los niveles se basaban en la típica idea de mundos futuristas de la época. Algunos niveles tomaban tópicos como ciudades cibernéticas o realidades virtuales. Hubo varios problemas con la programación de las texturas en la versión final. Aunque algunos niveles se ven con la calidad original, otros terminan por buguear sus texturas, dejando expuestos los modelos sin renderizar de algunas ubicaciones. Incluso con este inconveniente, el estilo artístico hizo que estos problemas no se sintieran tan presentes. El estilo rozaba entre lo punk y hip hop, resaltando biomas que definirían los ambientes peligrosos o de mayor tensión. La composición de la banda sonora estuvo bajo el mando de Ramin Kordestani, quien tenía experiencia en la industria musical de los videojuegos, trabajando en anteriores proyectos como The Armageddon Man y California Game Stuff. Con su incorporación al proyecto, Dangosoft le proporcionó una numerosa cantidad de instrumentos y sintetizadores, llegando hasta a usar una Yamaha DX7. Estos recursos le impulsaron a experimentar con diferentes estilos, dándonos así una de las bandas sonoras más frescas e innovadoras para la época. Todo este trabajo, junto a la programación, diseño y composición, tardó un lapso de 2 años en realizarse. Por mediados de 1992, Pibor ya tenía un avance significativo, lo cual haría posible su lanzamiento para el próximo año. Pero una catástrofe atacó a la desarrolladora de la manera más inesperada. Argentina, 17 de marzo de 1992. La embajada de Israel sufre un atentado cuando una camioneta cargada de explosivos se estrella contra el frente del edificio. El gobierno iraní, disgustado por las acusaciones, investiga quién es el grupo encargado de intentar ensuciar la complicada relación entre ellos, Israel y Argentina. Desconfiando de la presencia estadounidense, se produce una investigación secreta para localizar a los culpables. Para esto, se usa la fachada de haber llegado a un acuerdo tácito para que los tres países no parezcan tener conflictos a simple vista. Pero en el fondo de todo esto, la organización Hezbollah, un grupo paramilitar musulmán chií-libanés, empieza a indagar entre los acontecimientos tras bambalinas. Desde 1990, ellos habían aumentado sus fuerzas militares y monopolizaban la actividad guerrillera debido al conflicto del sur del Líbano. Cuando tuvieron que encargarse de enviar varios informes sin ser descubiertos, exigieron al país trasladar más de 25 computadoras a cada país para trabajar de manera anónima. Así, en 1992, Pibor Interactive y Dangosoft se vieron obligados a entregar varias de sus computadoras, provocando que mucha de la información del juego no pudiera salvarse a tiempo y que se perdiera entre las intenciones bélicas. Este suceso ocasionó que el lanzamiento se pospusiera hasta finales de 1994, donde los tiempos para Dangosoft iban empeorando, pues comenzaban a endeudarse cada vez más, haciendo que el lanzamiento del único juego que tenían significara el destino entre el éxito y el fracaso. Para finales del año, ya se tenía una versión final y una versión de prueba que se mostraría en 1995 en Estados Unidos. Todo estaba listo, salvo por un pequeño inconveniente que, para algunos, fue el verdadero causante del fracaso del videojuego. Mientras se desarrollaba el juego otra vez en 1993, uno o dos desarrolladores propusieron que la novia de Sextic no fuera una mujer, sino un hombre, haciendo así a la primera pareja homosexual en la historia de los videojuegos. Evidentemente, se rechazó la idea de manera unánime, hasta se dice que Dangosoft amenazó a estos individuos con entregarlos con las autoridades, por lo que se rumora que esta humillación y desprecio por todos los integrantes del equipo provocó que aquellos desarrolladores marginados trabajaran de forma secreta en modelos ocultos de la pareja masculina de Sextic. La novia se llamaría Raham, por lo que, para ocultar los modelos y animaciones secretas del novio, redujeron el nombre a R y escondieron la información dentro de archivos dispersos para evadir cualquier sospecha.
Cuando el juego estuvo listo, se dice que estos desarrolladores entraron de noche al estudio y trabajaron por horas sin parar, sustituyendo todas las escenas de la novia por el novio. Esto solo lo hicieron con la versión completa, ya que en la versión de pruebas no aparecía la novia, aunque su modelo sí estaba dentro. Sin que nadie sospechara, los modelos fueron cambiados, haciendo que la versión final esté el novio en vez de la novia. Explicaré más adelante por qué digo que esto pudo ser el verdadero causante del fracaso del juego, a diferencia de lo que muchos piensan. Sin más dilación, Pibor Interactive y Tangosoft viajaron a Estados Unidos en 1995 para presentar la versión de prueba en la novísima Electronic Entertainment Expo 1995. Allí, los jugadores probaron el juego mientras se presumía la consola, llamada Dango. Todos los jugadores se quedaron fascinados con la implementación del 3D en el mundo de Sexting, aunque la mayor queja para muchos era que las distintas habilidades que se tenían eran complicadas y difíciles de ejecutar. Además, el juego aún no estaba completamente traducido al inglés, por lo que muchos no pudieron entender cuál era el rumbo de la historia. Incluso con estas críticas, el público quedó encantado. También se sabe que otros socios fueron a mostrar la versión de prueba del juego a Brasil ese mismo año a Brasoft, una distribuidora de videojuegos en crisis, con quienes no tuvieron nada de suerte. Es más, tuvieron tan mala suerte que algunas copias se terminaron perdiendo y jamás lograron recuperarlas. Volviendo a Estados Unidos, aún con la favorable recepción, otro mayor problema vino, cuando tuvieron que buscar alguna empresa que tradujera el juego al inglés. Lamentablemente, al ser Pibor y Tangosoft marcas muy desconocidas, ninguna empresa se interesó en ellos. Por suerte, encontraron una empresa demasiado pequeña que estaría dispuesta a traducir el juego. El nombre de la empresa ha desaparecido con el pasar del tiempo y no quedan registros sobre esta. Sin embargo, se sabe que residían en una zona no muy precisa de Oakland. Algunos los han nombrado de manera provisional como Terangeles, pero este nombre no es el verdadero y solo deriva de un tema migratorio. Pibor entregó la versión completa del juego y Tangosoft la consola para que pudieran traducir algunas opciones de la interfaz. Con todo esto, solo quedó esperar hasta que estuviera la traducción. Sin embargo, aquí entraría el problema definitivo que, para muchos, fue el causante del fracaso del juego. Cuando los traductores vieron el juego, pensaron que este era muy avanzado para su época. La IA avanzada de los personajes, como sus mecánicas, era de una calidad inédita, y fue esa calidad lo que asustó a los traductores, pues pensaron que, si hacían más accesible el juego para todos, no solo entrarían en una guerra de consolas, sino que serían un blanco fácil para las demás empresas que irían contra ellos. Muchos de los traductores ya estaban buscando otras empresas para ir a trabajar, pero si los reconocían como los responsables de aquel juego, serían vetados de muchas desarrolladoras mejor pagadas, cerrando las posibilidades de trabajar en otros grandes proyectos y quedando atrapados en una lista negra. Ante esto, los traductores tuvieron la idea que condenaría para siempre al juego: traducirlo mal. Cada palabra, cada diálogo que se puede pensar, está mal traducido a propósito. De allí que Sadik lo conozcamos como Sexting, pues es una traducción hecha con dolo. Creo que lo demás se cuenta solo. Pibor y Tangosoft, al desconocer el inglés en su mayoría, no dudaron de la traducción, y así, en los primeros meses de 1996, se lanzaría en Estados Unidos The Fantastic Adventure of Sexting. La distribución del juego tardaría todo un año en enviarse al resto del mundo, llegando en 1997 a Japón, España, Reino Unido, Hungría y la propia Irán, aunque el juego fue prohibido en este último, y esta prohibición fue la condena no solo para las marcas, sino para todos. Cuando volvieron a Irán en el 97, el gobierno arrestó a los trabajadores por el material que contenía el juego. Tangosoft tuvo que pagar la mayoría de las fianzas, lo cual provocó que casi quedaran en bancarrota. Pensaban que el juego y la consola los ayudarían a salir de la quiebra, pero al enterarse que no solo el juego estaba siendo mal recibido, sino que estaba siendo retirado de las tiendas por la traducción, supieron en ese momento que todo estaba perdido. Los días transcurrieron, y un día, sin previo aviso, las oficinas de Pibor Interactive y Tangosoft se prendieron fuego. Las llamas se expandieron como si alguien hubiera derramado gasolina a propósito. El humo comenzó a asfixiar a los empleados, nadie pudo escapar a tiempo. A los pocos minutos, la estructura del lugar simplemente colapsó. Los bomberos y ambulancias tardaron en llegar. Cuando llegaron y empezaron a quitar los escombros y a extinguir el incendio, arrastraron los cuerpos calcinados y aplastados hasta las ambulancias, donde fueron inmediatamente llevados al hospital. Nadie sobrevivió. Y aquí termina la historia de Pibor Interactive y Tangosoft. Historia de caídas, desgracias y tragedias con un desenlace que deja insatisfecho a cualquiera. Sus memorias se preservan solo gracias al resurgimiento de su juego en internet.
pero si no fuera por eso, hoy sus nombres seguirían acumulando polvo y ceniza. Pero tal vez, y solo tal vez, esto pudo ser diferente. ¿Recuerdan el cambio de Morelos de la novia de Sextic hacia un nombre? Pues bien, hay un rumor menos conocido que intenta explicar la verdadera historia del fracaso del juego. El rumor dice lo siguiente: cuando los traductores vieron el juego, más que aterrarse por los avances técnicos y sus implicaciones, se emocionaron por pertenecer a un proyecto de verdadero calibre y que podría hacer que ellos comenzaran a sobresalir. Pero hubo un problema: la relación gay entre Sextic y R. Se dice que los traductores se sintieron demasiado incómodos con esta relación, lo cual provocó un rechazo absoluto hacia la consola, el juego y los personajes, lo que ocasionó que, en forma de demostrar la totalidad de su repugnancia, tradujeron mal el juego a propósito para boicotear su popularidad. Evidentemente esto no se sabe con exactitud, pero que existe este rumor dice mucho sobre la desesperación por encontrar alguna explicación aún hoy incierta. Sin más dilación, veamos qué fue el juego y cómo hoy tenemos de nuevo contacto con este. El juego y la consola, después de ser distribuidos y retirados de las tiendas, comenzó a formar un débil nicho de culto. Aunque hubo una reducida base de fanáticos, esto no fue suficiente para la supervivencia de sus recuerdos. La gente fue olvidando el juego y la consola, hasta convertirse únicamente en el aire que borra las huellas en el desierto, llamado tiempo y silencio. Pero todo cambiaría el 19 de noviembre de 2024. Un usuario de Blue Sky, conocido como Yarapara, publicaría la imagen de la portada del juego, preguntando si alguien más lo había jugado. Al día siguiente, el mismo usuario publicaría en su página de YouTube un video de la canción principal del primer nivel del juego. Yarapara no lo sabía, pero había desenterrado un recuerdo que había sido olvidado por 27 años. Un recuerdo que ahora, gracias a internet, no sería abandonado otra vez. Por no decir que este fue el inicio del resurgimiento de The Fantastic Adventure of Sextic. Fue solo cuestión de tiempo para que todos hablaran de este fantástico juego, de cómo tenían recuerdos de haberlo probado o comprado para jugar en sus propias casas, recuerdos de la infancia, de las experiencias del pasado, de la emoción que provocaba el juego, su jugabilidad, niveles, personajes, mecánicas, música, todo. Este fue el momento cuando todos volvieron a hablar de la leyenda olvidada, todos volvían a tener en boca la envergadura de Sextic. A fecha de hoy, se sigue descubriendo más información de este juego, de sus desarrolladores, entrevistas insólitas, hasta videos e imágenes inéditas. Si podemos concluir algo de esto, es que varias veces el éxito no llega cuando uno quiere, llega cuando debe llegar. Los desarrolladores no pudieron ver el esplendor de su juego cuando querían verlo, pero juro que si hoy estuvieran con nosotros, estarían orgullosos de ver cómo todos sus esfuerzos no fueron en vano. Cada experiencia, cada emoción, cada recuerdo, se los debemos a ellos. Un juego que definió una generación, que revolucionó la tecnología, que innovó donde nadie más lo hizo. Un videojuego tan perfecto que es imposible creer que exista. Eso es The Fantastic Adventure of Sextic. Muchas gracias por atender y nos vemos hasta la próxima. Si sigues aquí, creo que estás realmente interesado en saber qué es The Fantastic Adventure of Sextic, por lo que, si no te importa destruir el país de las entelequias, entonces no perdamos más el tiempo y hagamos la verdadera pregunta: ¿qué es, en realidad, The Fantastic Adventure of Sextic? The Fantastic Adventure of Sextic es un juego falso, inexistente, que supuestamente pertenece al material Lost Media. Como se comentó anteriormente, Yarapara, el creador original de esta idea, subió una imagen a su Blue Sky de este juego y un video a su canal de YouTube. Lo que él no esperaba es que recibiría tanta popularidad que desencadenaría una bola de nieve que iría aumentando con cada publicación. Las personas, viendo lo hilarante y absurdo que era que un videojuego se llamara así, decidieron sumarse al teatro de las apariencias y comenzaron a comentar varias experiencias inventadas sobre cómo este juego fue su infancia y cómo recuerdan haberlo jugado por varias horas sin parar. Esta bola de nieve aumentó más cuando empezaban a inventarle una historia al juego con trasfondo, personajes, niveles, mecánica, música y un largo etcétera. Y esto solo fue a mayores cuando la gente empezó a hacer fanart y recreaciones del mismo juego que imitaban su estética, aparentando que habían encontrado fragmentos de video que demostraban su existencia. Lo maravilloso de Fantastic Adventure of Sextic no es solo cómo esta idea se fue extendiendo,
sino como todos los fanáticos estuvieron y siguen de acuerdo para fingir que existe un videojuego inexistente. Y creo que esto demuestra mucho el cariño y aprecio que se tiene a un proyecto al propio estilo de un RPG, y que, en vez de motivar por su inexistencia, debería motivar más a que las personas se sientan inspiradas por esta clase de proyectos, porque pueden llegar a ser una fuente de mucha imaginación y originalidad. Es más, estoy seguro que estos pueden inspirar a personas no solo para que se embarquen en realizar sus propios proyectos, sino también para poder generar ideas, conceptos o premisas jamás antes vistas, lo que, en resumen, significa apoyar la creatividad de nuevas mentes que buscan un punto de partida de donde inspirarse. Y si esa inspiración produce la formación de nuevos proyectos con potencial, entonces esto demuestra que hasta la existencia de un juego inexistente puede llegar a dar muchos frutos, incluso si este no está tan presente como quisiéramos. Porque tanto hará si el juego existe o no. Mientras motiva a otros a seguir creando, puede este seguir siendo el videojuego más fabuloso, innovador y espectacular, como si es un videojuego tan perfecto que es imposible creer que exista, como si es el mayor videojuego jamás antes hecho. Ahora sí, sin más que agregar, muchas gracias por atender y nos vemos hasta la próxima.